Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a lunes 31 de enero. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de San Juan Bosco, presbítero. San Juan Bosco nació en Castelnuovo d'Asti, Italia, el 16 de agosto de 1815. Quedó huérfano de padre a los 2 años. Su esmerada educación humana y cristiana la heredó de su madre, Margarita. Ordenado sacerdote en 1841, fundó en 1854 la Sociedad Salesiana y con la ayuda de Santa María Dominica Mazzarello, las hijas de María Auxiliadora, para enseñar oficios a la juventud. Declarado santo el 1 de abril de 1934 por el Papa Pío XI, muere el día 31 de enero de 1888. Se le llama el padre de la juventud, pues su obra se dedicó precisamente a acompañar niños, adolescentes y sobre todo jóvenes de escasos recursos o de la calle que estaban perturbados. Les educó, les acompañó en su fe y les ayudó a ser hombres de bien. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Juan Bosco. Hoy tomamos el texto bíblico de San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente se fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos en este capítulo 5 nos presenta una escena en donde Jesús viaja a una de las comunidades paganas de aquel entonces. Bueno, podríamos suponer lo siguiente: la curación de este loco furioso, de este endemoniado, pues tiene lugar en la región de Gerasa, que según San Marcos, pues está cerca de el mar de Galilea. O bien pudo también que queda más o menos esta región de Gerasa, actualmente como a 40 kilómetros al sudeste del lago de Tiberías o mar de Galilea. Y también podríamos decir que fue probable que estuviera en Gadara,
San Mateo capítulo 8, 28 nos presenta también este texto paralelo, ¿verdad? Y Gadara queda como a 10 kilómetros en la misma dirección, al sudeste del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Qué importante es saber que estas dos regiones o estos dos lugares eran comunidades paganas, no eran judías, mucho menos cristianas, porque el cristianismo todavía no había empezado, pero no creían, por así decirlo, en el Dios vivo. Tenían otros dioses, por eso se les llamaba paganos. Qué importante cómo Jesús anuncia el Evangelio. Y hoy, ¿qué podemos notar? Vemos la presencia de Dios y la presencia del mal. Vemos la lucha que Dios tiene contra el mal. ¿Qué podemos decir al respecto? Nos damos cuenta, sin lugar a dudas, cómo Jesús vence al mal. La autoridad y la palabra de Jesús y la eficacia de su voluntad sobre los espíritus impuros, expulsándolos precisamente de aquel hombre. Aquel hombre queda limpio, queda libre de sus males, en su sano juicio. Y por eso, precisamente, Jesús es el que libera. El poder de Jesús, el poder de su palabra, el anuncio del reino, liberando al hombre entero, en cuerpo y espíritu, de manera integral y restituyéndole su dignidad humana. Eso es lo que hace Jesús precisamente. Restituye nuestra dignidad humana, y esta curación, esta manera de proceder, Jesús la hace con toda persona que se le acerque con sinceridad, con voluntad y con fe. Jesús sigue sanando, sigue liberándonos, y muchas veces de espíritus impuros. No significa que estemos endemoniados o poseídos, sino más bien recordemos que el mal se aprovecha de los cristianos y de todos los hombres que tienen debilidades. ¿Qué es lo que hace el mal? Aunque no tengamos una posesión demoníaca, pero el mal a través del pecado nos atrae, nos pone trampas, conoce nuestras debilidades. Jesús viene a sanarnos del pecado, a limpiarnos de esas debilidades, a apartarnos de aquellos demonios que muchas veces nos quieren vencer. Hoy también nos damos cuenta cómo en aquella región también son paganos. Primero, no solo porque hay un endemoniado, sino evidentemente porque crían cerdos. Sabemos que el cerdo para la mentalidad judía es un animal impuro. Por lo tanto, los judíos no es que hayan criado o tenido el espacio para alimentar a los cerdos, ¿no? Por eso nos damos cuenta que es una precisamente escena de los gentiles, de los paganos. Y claro, una escena donde se representa el mal. El mal era representado también a través de los cerdos, de los animales que no eran puros o que no se podían tocar, ¿verdad? El Señor espanta al mal, expulsa al mal de aquel hombre. El hombre queda en su sano juicio. Y nos damos cuenta de cómo el Señor quiere sanar aquella región, aquel lugar. ¿Y qué es lo que hacen los gerasenos? Precisamente protestan, no reconocen en Jesús al Hijo de Dios, no reconocen al Mesías, aquel que quiere limpiarlos y sanarlos. Más bien se enojan, se molestan y lo echan de su comarca, de su región, le piden que se vaya, sin darse cuenta el valor que tiene una persona por encima de cualquier circunstancia. Sí, veamos cómo 2000 cerdos se precipitaron en el acantilado. Pero Jesús prefiere salvar a un hijo suyo, a un hijo de Dios, que a aquellos 2000 cerdos. ¿No nos pasará lo mismo? ¿Cuántas personas ponen por encima de la dignidad humana, la dignidad de los animales, sin darnos cuenta que primero está la dignidad de un hombre, de una mujer, de un ser humano? Hoy en la sociedad tienen esta misma mentalidad de los gerasenos. Nos damos cuenta cómo muchas veces se permite en determinados países y se legisla a favor, por ejemplo, de la pena de muerte y del aborto, ¿sí? Ofreciéndose para matar a las personas y no mirando su dignidad. Vean ustedes cómo el aborto hoy es una muerte violenta hacia un pequeño indefenso, hacia un niño, hacia un feto. Y se defiende a capa y espada, se defiende con toda la garra y hasta con las leyes incluso en algunos lugares,
pues los valores o la vida de un animal, de un perro y de cualquier animal, de tal manera que es condenable, supone cárcel o incluso pues alguna condena para alguna persona que pues atente contra esa vida, sin darnos cuenta que deberíamos, como Jesús, defender antes que todo, incluso por encima de cualquier animal, la vida humana, así como se oye, por encima de cualquier circunstancia. Pero bueno, no logran entenderlo los gerasenos. A nosotros se nos invita a tomar conciencia de estas cosas. Y finalmente Jesús llama a todos a la conversión y no quieren escucharlo. Ojalá no rechacemos a Dios abiertamente, no le digamos que no a Jesús, a su gracia y a su reino. Hoy también estamos invitados a darnos cuenta cómo aquel hombre quiere seguir a Jesús, quiere estar en su equipo, quiere estar en su grupo de apóstoles, de seguidores, de discípulos, y Jesús le dice, no, mejor ve a dar testimonio. Son muchos los llamados y pocos los escogidos, dice la palabra de Dios en otro espacio, y así es. Jesús no llama a aquel hombre porque no está llamado a seguir a Jesús, a consagrarse en esa vida. Y así nos puede pasar a muchos también. Muchos son llamados para servirle a Dios en diferentes momentos y circunstancias, y no por eso pues tener una vida consagrada, ¿verdad? Bueno, hoy le pedimos al Señor que nos ayude a reconocer su poder en nosotros, que Él actúa, que Él nos aparta de todo mal y de toda circunstancia. Hoy le pedimos al Señor que nos guarde y que aparte todo aquel espíritu inmundo que quiera tentarnos y que quiera hacernos caer en el pecado, apartándonos de su amor y de su misericordia, del amor y la misericordia de Dios. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.